Seguimos poniendo la mañana en camino, no estaba seguro si estábamos saliendo al aire. En todo caso, ya recibimos a Marcia, algunos mensajecitos llegaron, buen día, hasta basta de hablar de la B, al Curi, mantenemos el clásico por lo menos, lo dice Gianela, una danubiana, que claro, Danubia también bajó la B. El ejemplo del lavado del piso, excelente, el problema no es lograr que el tipo lo haga, el problema está en que no es de su interés, todos aquellos que no nos interesa, jamás sale bien. A los mensajes todos llegan a través del 099-894-987. En un rato vamos a conversar con el diputado Martín Rodríguez, el diputado del gobierno, pero ahora abrimos los brazos y también nuestros corazones para recibir a la querida y admirada Marcia Collazo. Guapa, buen día, bienvenida, profe. Buen día para todos. Un placer estar aquí como siempre. Yo razonaba, ¿no? Ya les adelanté que hoy vas a hacer referencia al 19 de abril, hoy 20 de abril, pero de 1825. Y claro, hoy, por ejemplo, fíjate, ¿no? Diario El País, las calles y las muertes en pandemia. ¿No es cierto? Aquí está la foto, no sé si vos la podés ver, ¿verdad? Sí. Y esto en la playa de la Graciada. Y la diaria, la calle considera pedir que se hagan changas a cambio de un plato de comida, ¿no es cierto? Y muestran también al presidente de la República en la playa de la Graciada. Y yo decía, me parece muy interesante, simbólicamente muy rico, que dos diarios muy distintos, a propósito de un mismo acontecimiento, hagan hincapié en cosas muy distintas, ¿no? Por un lado, la idea de que el presidente, una muerte le importa tanto como 70, bueno, en fin. Y la otra idea de que está manejando el presidente, la idea de que si alguien recibe alguna ayuda del Estado, tiene que ser a cambio de algo, aún en el marco de esta pandemia. Cada uno verá que lo que más le gusta, que lo que menos le gusta, que le parece más adecuado. Pero en todo caso, la puesta en escena tiene que ver con el recordatorio histórico de algo que ha sido, probablemente sea la fecha más simbólica, más emblemática, más apropiada por buena parte de los orientales, que tiene que ver con la Cruzada Libertadora, con ese desembarco de los 33. ¿Qué decís, Sí. Patricia? Sí, claro, está muy bien lo que tú estás mostrando, un panorama, digamos, de cambios y de permanencias, ¿no? A lo largo de la historia, de actualidades, pero también de referencias a cosas importantes que nos pasaron como país, como nación, porque de cualquier manera, cuando hablamos de la gesta de la Cruzada Libertadora, estamos hablando precisamente del pasito anterior, el gran paso anterior a nuestra independencia política. Ahí, por supuesto, podemos abrir un abanico de polémicas infinito. Podemos preguntarnos si esa cruzada libertadora se realizó en el marco de las viejas aspiraciones de la Liga Federal de José Artigas, que en parte seguramente sí, pero en parte no. Podemos referirnos también a la polémica proclama de Juan Antonio Lavalleja, ¿verdad?, al pisar tierra en la Agraciada, donde se dirige a los argentinos y orientales, textualmente, pero también no hay que apresurarse a emitir juicios históricos. Cuando Lavalleja se refiere a argentinos y orientales, hay que también tener mucho cuidado para informarnos previamente sobre lo que significó esa invocación, que es muy complejo, como digo. Y además, también tener en cuenta que el saldo final de todo esto, que fue en definitiva la creación de la República Oriental del Uruguay en 1830, bueno, obedeció en buena medida, sí, a los planes estratégicos de Gran Bretaña, no hay la menor duda, porque ahí estuvo la mano de Lord Ponsonby, para crear una especie de estado tapón, ¿no? Como ya antes y después se va a hacer. Pero también, al fin de cuentas, bueno, nacimos como país, no como nación. Yo creo que la nacionalidad se empezó a gestar antes, aunque por eso digo, ahí se abren los abanicos de las interpretaciones. Por todo esto que acabo de decir y por muchas cosas más seguramente, es muy importante esta gesta libertadora de Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe. Y ahí, bueno, tenemos que recordar que si bien sucede el 19 de abril de 1825, se había empezado a gestar bastante antes, podemos decir que desde 1823. O sea, unos 2 años en los que
suceden muchos planes de liberación, entre ellos los planes de los caballeros orientales, que eran una especie de logia masónica, pero que no van a ser los únicos. Y también hay que preguntarse liberarse de quiénes en este sentido, ¿no? No de España, sino de, en ese momento, el Imperio del Brasil. Recordemos que a partir de 1816 llega la segunda invasión portuguesa, esta vez portuguesa, convocada, entre otros, por los porteños que estaban en conflicto con Artigas y su plan federal. Pero a medida que pasa el tiempo y nosotros nos convertimos en provincia cisplatina bajo el dominio de Portugal, en 1822 sucede la independencia de Brasil como imperio americano. A partir de ahí se dividen las aguas. Se dividen las aguas entre los propios dominadores, porque por un lado la corte imperial de Río de Janeiro, la corte portuguesa de Río de Janeiro, se va a Portugal porque ni más ni menos que estaba en juego la continuidad de la monarquía. Ya había un movimiento constitucionalista tremendo. Y entonces va a haber gente acá entre nosotros los orientales, va a haber gente proclive a Portugal y gente proclive a Brasil, a los americanos. Y justamente entre los que defendían el bando brasileño estaba ni más ni menos que Carlos Federico Lecor, que fue la máxima autoridad de los invasores de la provincia cisplatina. Pero eso les jugó en contra, porque fue una división interna muy importante. Yo siempre digo, recordemos que la Cruzada Libertadora, bueno, no la hicieron solo 33, ahí tendríamos para señalar una serie de curiosidades. Existen hasta 59 nombres en las sucesivas listas que se fueron realizando con el paso del tiempo. Esas listas se fueron realizando para pagarles pensiones a los cruzados, que era muy justo. Pero empezaron a aparecer muchos más de 33, y empezaron a aparecer con testigos, con credenciales de que habían estado ahí. Igual no importa, vamos a suponer que hubieran sido 59, no, por sí mismos no hubieran podido contra un imperio como el portugués o el brasileño. Entonces, a lo que voy también que tenemos que ver el contexto. Hay un contexto de que el invasor está dividido. Un contexto en el que a Juan VI de Portugal no le importaba en lo más mínimo quedarse con esta provincia, con esta tierra, a pesar de que durante tanto tiempo el imperio portugués le había ambicionado. Y no le importaba porque tenía cosas más urgentes que atender en su propia tierra. Y a los brasileños sí les importaba, pero también, como digo, estaban divididos. Pero hay otro actor que no debemos descuidar, y es justamente Gran Bretaña. Y a Gran Bretaña en ese momento no le interesaba que los brasileños siguieran dominándolos. Por algo Lord Ponsonby va a llegar y va a mover sus piezas diplomáticas para crear un estado nuevo, llamémosle como queramos, un estado tapón, en fin. Lo que les quedó claro es que no querían más líos, más revueltas, más alzamientos, no querían más inestabilidades para su comercio. Y bueno, y lo más importante, no querían que esta tierra fuera ni de Argentina ni de Brasil. Argentina como tal no existía todavía, pero sí ya existía desde hacía mucho una entidad política que llamamos las Provincias Unidas, que no tiene nada que ver con las provincias de la Liga Federal. Las Provincias Unidas estaban, digamos, lideradas por Buenos Aires. Y durante mucho tiempo fueron de sesgo unitario. Y las provincias que habían sido de la Liga Federal se van a mantener, a pesar de los pesares, fieles al artiguismo hasta el día de hoy. Y en ese panorama entonces es que aparece este puñado de orientales, que también quiero señalar que no eran todos orientales. Claro. Sí, eso es. La famosa frase, ni 33 ni orientales. Claro, claro, porque además fíjate que si desde el año 1823 vienen fraguando este movimiento y no lo van a hacer aquí, lo van a hacer en Buenos Aires más que nada, bueno, Aníbal Barrios Pintos dice que hubo 4 argentinos
4 paraguayos, un afrodescendiente nacido en Mozambique, que precisamente, mirá, era un Artigas. O sea, había pertenecido a la familia Artigas, se llamaba Joaquín, era un liberto, ¿sí? Que a su vez era criado de uno de los cruzados, Pantaleón Artigas. ¿Quién era Pantaleón Artigas? Era sobrino de José. Así que también estuvo ahí presente, no solo en ideologías y en referencias y en nostalgias, sino también en su sangre, un familiar, Pantaleón, con este criado suyo, que ya era liberto, que era Joaquín. Y otra curiosidad es que el cordobés Simón del Pino fue el único de los cruzados que estampó su firma en el acta de la declaratoria de la independencia. Simón del Pino, bueno, cuando hablamos de Córdoba, hablamos también, ¿verdad?, de una provincia de un gran cuño ortiguista. Claro, claro. Esto necesitó dinero, mucho dinero. Esos dineros lo pusieron en particular un personaje bastante importante, que fue Pedro Trapani, un comerciante afincado en Buenos Aires. Pero no solo Pedro Trapani, sino, además, Pedro Trapani era muy amigo de Ponsonby, otro comerciante que era, acá estaban todos emparentados, ¿no? Que era tío del Lord, era tío de ese Lord que va a venir a crear el Estado. Y bueno, ponen mucho dinero, hay que recordar que La Valleja, bueno, había sido liberado de su cautiverio en Isla de las Cobras, donde había estado con toda su familia, ¿no? Antes de seguir avanzando, hay un asunto que me gustaría que pudieras contarnos. ¿Por qué esos empresarios ponían dinero en la causa? Una legítima vocación independentista, ya no se sentían atados con el reino de España, o también solo, simultáneamente, exclusivamente, un interés de carácter económico a propósito de defender más y mejor sus intereses. Indudablemente lo último. Indudablemente lo último. Es decir, pensemos que cuando llegan los portugueses y luego brasileños, también empiezan a quedarse con las mejores tierras, empiezan a adjudicarlas a los que son sus acólitos, empiezan a cercenar todo ese comercio tan fructífero, ¿no? De cueros, sobre todo, y de saladeros, con respecto a Buenos Aires. Pero fíjate que, claro, lo que buscan es eso, ¿verdad? Tierras y materias primas para continuar con sus actividades. Y buscan además, como digo, una tierra libre de interferencias, de trabas, de impuestos, de monopolios, que ya no van a ser españoles, pero van a ser brasileños. Claro, porque los brasileños se llevaban toda la riqueza posible a Brasil. Eso siempre fue así. Y se la llevaban por esa frontera seca, móvil, por otra parte. Nadie piense que estamos hablando de una frontera fija, ¿verdad? Todavía falta un tiempito. Era más grande la provincia oriental en este momento. Todavía falta un tiempito para que nos quiten la última tajada de tierra, la última por ahora, porque la historia es dialéctica. Yo soy una firme convencida de que la historia es dialéctica y no creo que se hayan terminado, ni mucho menos estos problemas, ¿no? Pueden retornar. Pero en 1851 nos quitan la última tajada de tierra y nos dejan el país como soy. Y para que se hagan una idea los oyentes, la provincia oriental era más o menos el doble de lo que soy. Pero bueno, a esta gente le importaba eso. Yo siempre recuerdo una frase de Juan Manuel de Rosas, que en ese momento era un estanciero que se estaba tratando de hacer rico y lo logró. No era todavía el hombre político que llegó a ser poco después. Pero Juan Manuel de Rosas, ¿sabés cómo se refería a nuestra tierra? Decía, una linda estancia. La banda oriental. Sí, la provincia entera. ¿No? Es increíble. Una linda estancia, decía Juan Manuel de Rosas de nosotros. Y eso te da la clave
de por qué nos ayudaron y por qué pusieron dinero. Bueno, Pedro Trapani, como digo, llegó a recolectar hasta 10.000 pesos de la época, que era mucha plata, y mandó por delante a estos esforzados héroes, porque también es cierto que fueron héroes en el buen sentido, en el sentido integral de la palabra, es decir, aquellos que, yo siempre digo, ¿no? Nadie, Alejandro, nadie está obligado a ser ni un santo ni un héroe. Estamos obligados de repente a ser buenas personas, a tener una ética en nuestra vida y a ser consecuentes con lo que decimos, con nuestras acciones. Pero no estamos obligados a ser ni santos ni héroes. ¿Y quién podría ser un héroe entre esta gente? Bueno, los que estaban dispuestos a dar su vida. Porque más allá de que Lecor perseguía con una ferocidad insólita a los revoltosos, los venía persiguiendo desde hacía por lo menos 2 años, como les dije. La Valleja tuvo que huir en 1823 justamente. La Valleja había venido, les contaba, de su cautiverio en la isla de las Cobras, y entra como capataz de una estancia en Tacuarembó y cae en la mira, te podrás imaginar, de las autoridades y de los espías, porque Lecor tenía una red de espías por mar y por tierra enorme. Estaban todo el tiempo patrullando el río Uruguay, porque sabían que por ahí iban a venir si venían. Y bueno, le confiscan todos sus bienes, su mujer se pone hecha una fiera, va a reclamar a Montevideo, le dicen de todo, la destratan. Bueno, se van, se establecen en la zona, como creo que ya les conté, de Barracas, en donde empiezan a fraguar la conspiración. Y ahí también había espías en una orilla y en la otra, y cuando ellos deciden dar el salto, es decir, bueno, subirse a estos 2 lanchones, que en principio fueron 2 lanchones, salieron en 2 grupos separados. Un primer grupo sale, eran unos 11 hombres. No es que sepamos demasiado, pero es decir, sabemos algunas cosas y las podemos dar por ciertas, como por ejemplo que ese primer lanchón sale como yo qué sé, 10 días antes, ¿verdad? Ponele que hacia el 10 de abril salen de Buenos Aires y terminan, por condiciones de mal tiempo, terminan acampando en una isla, la isla del Brazo Largo. Y ahí esperan que se les reúnan los demás. Ahora, claro, verá, a la buena de Dios, como dice el refrán, se les van reuniendo. En determinado momento se cruzan en la noche con unas patrullas brasileñas y dicen que las patrullas iban con sus, esto lo cuenta, entre otros, Spickerman en un diario, en una especie de diario personal. Se cruzan, ¿verdad? Y temen ser descubiertos porque, bueno, podían sentir perfectamente el impulso de los remos, inclusive las voces, dice. Pero ellos se mantienen quietitos y logran zafar. Estando en la isla del Brazo Largo, se morían de hambre, y Oribe manda, todo esto lo cuenta Spickerman, manda una especie de bombero, una avanzada a tierra, y este hombre camina y camina y camina y va a dar a la estancia más cercana. Y ahí pide que les manden que carnear, que les manden carne, ¿no? Nos estamos muriendo de hambre en la isla. Y bueno, ahí uno se podría preguntar, ¿y esta gente con quién está? El estanciero y todos los demás, ¿con quién están? Una linda pregunta para hacer. ¿Y con quién estaba Rivera? Porque este tema es tan largo que todavía daría para el abrazo del Monzón, el famoso abrazo del Monzón. Rivera estaba con Lecor. Es decir, Rivera no solamente estaba con Lecor, estaba al mando de tropas militares, de una división militar brasileña, y además había sido nombrado, le habían dado un título nobiliario a Rivera. Si mal no recuerdo, era barón de Tacuarembó. Una cosa que hoy nos podría causar hasta risa, porque los brasileños siempre heredaron, ¿verdad? Heredaron esas costumbres fastuosas, monárquicas. Ellos mismos lo eran, tenían un emperador en América. Pero claro, ellos tenían un emperador en América. No hay que creer que cuando se convirtieron en Brasil hicieron una república sin más. Era un régimen
Era una monarquía republicana, digamos, liberal, pero seguía siendo una monarquía, y el emperador era Pedro I. Y tenían títulos de nobleza, tenían una fastuosidad que nosotros jamás cultivamos, y entonces, bueno, este hombre, Lecor, nombra nobles a un montón de orientales. Y, y entonces, claro, bueno, al desembarcar dicen esa famosa consigna, ¿no? Argentinos orientales, que con lo poquito que yo he contado ya nos podemos ir haciendo una idea de por dónde vamos. En primer lugar dice Argentinos orientales La Valleja por un ánimo conciliador, indudablemente, porque han sido ayudados, y desde hace 2 años al menos, por esas personas que ya en ese momento estaban, ¿no?, elaborando una identidad como argentinos de una manera muy, muy genérica, pero a los que veían como hermanos. En segundo lugar, dice Argentinos orientales porque además había argentinos entre ellos. En tercer lugar, bueno, ahí podríamos inclusive suponer que hay una apelación, aunque muy vaga, a las ideas federales de José Artigas. ¿Mm? Lo que no podemos creer es que desearan ser argentinos, para decirlo de una manera muy burda. A mí no me gusta caer en estas desprolijidades, ¿no? Sí, pero, Pero porque a mí una de las cosas que más me gusta en la vida, Marcia, a lo mejor lo sí. tengo que hablar con Álvaro, que es quien estuvo antes, ¿no? El psicólogo, es pelear con mis amigos, porque justamente es cuando uno siente que uno puede, entre comillas, pelear con los amigos y no pone en riesgo las cosas importantes que te une con esos amigos, ¿entiendes, no? Eso es muy, pero muy importante. Lo que quiero decir es que yo puedo entender eso. Es verdad, podríamos decir que apelación a ese orientales argentinos, argentinos orientales, tiene que ver casi como un gesto político, como un gesto de agradecimiento, con un gesto de la matriz común de la que venimos. Y probablemente no sea adecuado suponer que por eso La Valleja y los suyos querían ser argentinos. Lo que también creo que hay que decir con toda claridad es que no sé si había orientales, no sé si había argentinos, no sé si había argentinos orientales, no sé si... Lo que no había y no estaban los planes era uruguayos. Y a mí me parece que eso es algo que deberíamos aceptarlo con paz. Siento que a veces como que nos da un no sé qué admitir eso. No estaban los planes de nadie en ese momento que fuéramos algo distinto y que nos transformáramos en uruguayos. Que después hay razones que lo fundamentan, que lo sostienen y que hace que eso existe, es vigente y tiene razón de ser, es otra discusión. Pero me parece que en los orígenes no estaba, uno no puede recorrer esa trazabilidad. ¿O me equivoco demasiado, amiga Marta? No, claro que no. Es decir, uruguayos no éramos y seguramente tampoco queríamos ser. Eso, es eso lo que quiero decir, ni más ni menos. Pero tampoco queríamos ser argentinos de acuerdo a lo que hoy es Argentina. Es decir, Es que cuando, las dos cosas son ciertas. Esto es lo lindo de esta charla. claro, cuando nosotros, ¿ves? Ahí estaríamos incurriendo en un anacronismo, precisamente. Exacto, exacto, exacto. Es como si jugáramos con el tablero de hoy o con el diario de hoy, como decimos también genéricamente, una situación del pasado, en la cual, si bien somos una tierra joven, indudablemente, también a lo largo de estos, digamos, 200 años, bueno, se han fraguado muchos discursos identitarios nuevos, no sé hasta dónde tampoco. Es decir, hay una cosa que es muy clara. Lo que había sido el vasto territorio del virreinato del Río de la Plata tenía ya una cierta identidad incorporada, una cierta identidad que justamente existía cuando nos sorprende el fenómeno de la revolución. Es verdad, ¿Mm? es verdad, es verdad. Entonces, esa cierta identidad que digo que se estaba forjando de americanos, ¿Mm?,
no veía las fronteras como las podemos ver hoy. Claro. Más aún, más aún. Buenos Aires, ¿por qué quería ser la cabeza nuclear de todo el movimiento? Por una sencilla razón, porque había sido cabeza de virreinato. Claro. O sea que la capital del virreinato del Río de la Plata había estado en Buenos Aires. Y entonces, por una especie de ósmosis histórica, Buenos Aires pretendía seguir siendo cabeza, pero de otra cosa nueva. Marcia, Sí. me siento horrible contigo y con los oyentes porque ya tenemos que llegar inexorablemente al final y no quiero despedirte sin que nos hagas una invitación muy especial a propósito de Sal si puedes, ¿verdad? Pero en todo caso, usted tiene libertad de cátedra, como le digo a todos mis amigos columnistas que tengo el honor de que me ayuden a poner la mañana, el honor a que me ayuden a poner la mañana en camino, tú entre ellos. Así que, en todo caso, tú verás si le encontramos la vuelta para seguir la semana que viene, porque son, creo, discusiones fascinantes y vigentes. Pero, ¿Cómo no? El honor es mío. El honor es mío de estar contigo y con la audiencia. en todo caso, no quiero despedirte, amiga, sin que me hables de esto que a mí me ilusiona mucho y que tiene que ver con Sal si puedes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un curso que empecé el año pasado, de 2 clases nada más, porque así como yo doy cursos anuales de largo alcance, de largo aliento, también me gusta dar cursos breves de 2 clases para aquellas personas que no pueden asistir a cursos anuales o que les interesa determinado tema. Y el Bien, año pasado, con muchísimo éxito, hicimos el curso de Sal si puedes y Mataojo, la matanza de la nación charrúa, en 2 clases, que es lo que, fíjate, estamos inaugurando los cursos breves del 2021 con este tema. Un bien. tema absolutamente vigente además. Y bueno, quedan invitadísimos entonces quienes desean sumarse a este curso. Va a ser 2 miércoles, el 19 de mayo y el 26 de mayo, de 19 a 20 y 30, de 19 a 20 y 30, por Zoom, o sea que los interesados tienen que escribirme a ese teléfono que yo siempre doy. Van a recibir las clases grabadas, pero además van a recibir todo el material. Y es un material que a mí me ha llevado muchísimo tiempo reunir y conformar, así que yo creo que es valioso, tiene mapas, tiene imágenes, Ujú. tiene fotografías de lo que soy, Sal si puedes y Mataojo. En fin, yo creo que, y tiene crónicas, Alejandro, tiene crónicas de primera mano. Pues yo siempre Dime, pregunto, por pero ¿cómo favor, sabemos? ¿Eh? qué días va a repetirme? Porque son solo 2 días, a diferencia de otros que uno se puede, digamos, permitir sumarse. Este hay No, que no, estar más al acá, alpiste, ¿verdad? acá pasó el tren. Si no te Claro. subiste, pasó el tren. Repetime entonces qué días va en el marco del ciclo de Historia Nacional dictado por Marcia Collazo, Matanza de Salsipuedes y Mataojo. Miércoles 19 de mayo y miércoles 26 de mayo. Mira vos, el día del libro. Sí, sí, mira vos. De Bien. 19 a 20 y 30 horas. Y para tener más información, 098-819-306. 098-819-306. Ahí yo obtengo toda la información. Te mando un WhatsApp y vos me lo respondés. Ahí obtienen la información de los costos, que son muy accesibles, y quedan anotados. Después se les va a mandar en su momento la invitación de Zoom para las clases y por supuesto el material. Bueno, Marcia, te dejo un beso bien grande. Después usted, profe, decide si la seguimos con esto. Les cuento que ya se viene el diputado Juan Martín Rodríguez, que me estaba diciendo, recién me mandó un mensaje para decir que estaba muy interesante la charla, que él también estaba aprendido. Pero sería La muy seguimos. cortés con él seguir entusiasmados los dos y no darle tiempo para que también nos ayude a poner la mañana en camino. ¿De acuerdo, Marcia? Perfecto. Un abrazo, Alejandro. Bueno, y bienvenida a casa, porque veo que estás rodeada de libros, seguro que esto es aquí en Montevideo, ¿verdad? Sí. Chao, Marcia, querida.